Muchas gracias. Estamos de vuelta para continuar con la siguiente ponencia en nuestro Congreso de Razonamiento Probatorio en Iberoamérica. Ahora nos acompaña la profesora, la maestra Livia Moscatelli. La maestra Moscatelli es abogada criminalista, es maestra por la Universidad de Girona en Razonamiento Probatorio. Está actualmente cursando otra maestría en Proceso Penal en la Universidad de Sao Paulo, de donde también es egresada, y es integrante del Grupo de Litigio Estratégico del Instituto de Defensa del Derecho de Defensa y monitora del proyecto de extensión del Innocence Project para Brasil. El día de hoy nos hablará sobre la formulación de hipótesis en la etapa de investigación criminal. Maestra, por favor. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, es un gusto estar en México por la primera vez, en este país tan increíble. Me gustaría de agradecer la generosa invitación de la Escuela de Formación Judicial, del Poder Judicial, en nombre del doctor Artur Bárcena, y también agradecer los profesores doctores Jorge Ferrer y Carmen Vázquez por todo el incentivo, además el apoyo durante la investigación en la maestría de Girona y además por toda la iniciativa de crear un máster de tan buena calidad con discusiones tan importantes y que puedan de alguna manera contribuir con nuestros diseños y nuestros sistemas procesales. En último, me gustaría decir que aún no hablo perfectamente castellano, entonces quizás a veces haré algunas expresiones en portuñol. Y si tienen alguna duda, alguna necesidad de aclaración de algún punto, pueden al final me preguntar que intento decir de otra manera. Bueno, mi trabajo final de maestría fue acerca de los problemas sobre la formulación de hipótesis en la etapa de investigación criminal. Para aquellos que tienen curiosidad, este trabajo ya está disponible en el repositorio de tesis de la Universidad de Girona y tengo mucho gusto de presentar ello hoy y escuchar algunas sugerencias, plantear también otros puntos de vista que no había pensado antes y bueno, es así que mejoremos nuestro trabajo científico, sin dudas. Mi trabajo parte de una premisa, que en verdad esta premisa es muy sencilla. Investigar es algo que hacemos todos los días, es algo que hacemos en nuestro cotidiano cuando intentamos encontrar razones, por ejemplo, porque un vuelo está retrasado, porque, no sé, el origen, por ejemplo, de un olor mal, a veces porque determinada persona mintió, o también cuando estamos hablando chismes porque determinada pareja ajotó, por ejemplo. A veces también cuando estamos enamorados hacemos una investigación bastante criteriosa sobre el histórico de la persona, porque esta persona tiene algunas conductas hoy en día. O sea, es algo que estamos habituados a hacer. Cuando empecé a estudiar, entonces, el acto de investigar, me quedé con la pregunta, ¿qué se pasa en los ámbitos, por ejemplo, médico y científico? Y con bases, por ejemplo, en un trabajo muy interesante de Atocha Liceda, que es mexicana, que estudió el razonamiento de los médicos. Ella, bueno, define que el médico en general escucha los síntomas, las quejas de un paciente que llega, por ejemplo, en un hospital y hace una conjetura inicial o más de una sobre la posibilidad de enfermedad.
Y así empieza a hacer pruebas, pedir exámenes, por ejemplo, para descartar algunas hipótesis hasta llegar a una hipótesis del diagnóstico posible. Claro, hay enfermedades que son muy difíciles de tenemos solamente una hipótesis, por ejemplo, lupus es una enfermedad muy difícil de descubrir. Pero esto también se pasa con los descubrimientos en el ámbito científico. Los científicos en general intentan crear teorías para explicar algunos efectos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Copérnico vivía en el siglo XVI, tenía muchas dudas sobre la teoría que la Tierra era el centro del universo. Tenía dudas, cuestiones, y empezó a hacer cálculos matemáticos, observaciones empíricas, hasta llegar a la conjetura de una teoría que el centro del universo era en verdad el Sol. Bueno, esta teoría tuvo después algunos refinamientos por la comunidad científica, y es así que la ciencia progrede. Pero lo que intento plantear es que esto no es diferente de lo que se pasa durante los estadios preliminares de la investigación criminal. Es verdad que nuestros sistemas tienen diferencias considerables. Por ejemplo, en España, quien conduce la investigación es el juez instructor. En México, así como muchos países que están en Latinoamérica, es la fiscalía. En Brasil, la tomada de decisiones en verdad es de la policía, como se pasa también en Reino Unido. Pero lo que importa es que, independientemente del sujeto investigador, el objetivo es crear una hipótesis que explique un determinado conjunto de hechos pasados en una situación de incertidumbre y una situación en que hay datos incompletos. Por eso intento contestar, claro que de una manera más profundizada en el trabajo escrito, 4 tipos de preguntas. Primero, ¿cuál es la importancia de enfocarnos, mirarnos con atención en la etapa de investigación criminal? En segundo, ¿cuáles son los principales retos existentes en este momento? 3, de una manera más sencilla, ¿qué tipo de razonamiento efectivamente ocurre en las primeras etapas investigativas? Y al final intento contribuir con algunas herramientas que existen, aunque no sean muy conocidas, que podemos utilizar para generar mejores hipótesis. Bueno, la primera cosa es pensarse por qué necesitamos mirar para la etapa de investigación con más cautela. Ya que muchos estudios están enfocados, la verdad, en el juicio oral. La verdad es que todo proceso empieza con una hipótesis previa que es definida por la fiscalía, y esta hipótesis comprende un análisis de materialidad, posible autoría, las circunstancias que componen la situación, las razones, y además, en la mayoría de los crímenes, claro, hay crímenes, por ejemplo, que no necesitamos tener una hipótesis del dolo, pero como por ejemplo homicidio culposo, en Brasil crímenes ambientales, pero muchas veces hay entonces hipótesis sobre la conciencia y la voluntariedad del agente. No solamente para empezar el proceso judicial tenemos la necesidad de hipótesis, a veces para
archivar, como puede decir, suspender la investigación. También necesitamos de una hipótesis. También en otras tomas de decisiones necesitamos de hipótesis, por ejemplo, como Carmen ahora explicaba sobre los acuerdos de culpabilidad, que es una realidad en muchos países. Necesitamos entonces negociar con la fiscalía, la defensa necesita negociar con la fiscalía sobre cómo los hechos se sucedieron o no. Medidas cautelares también tienen la exposición de una hipótesis al juez, por ejemplo, el juez de control, al juez de garantías, de por qué, por ejemplo, necesitamos de la prisión preventiva de una persona, porque la hipótesis, ¿cuál es la hipótesis sobre el fumus comici delicti? ¿O cuál es la hipótesis de la probabilidad de autoría? Entonces, siempre necesitamos de hipótesis. Otro fenómeno que es muy interesante darse cuenta es que por muchos años la doctrina procesal tradicional trata la prueba como solo lo que es hecho durante la etapa de juicio oral. Y esto siempre me ocasionó un incómodo muy fuerte, porque, claro, hay principios como de la contradicción que necesitan ser garantizados, pero no podemos negar que hay muchos elementos que son producidos en una etapa preliminar y no en un juicio. Y esto es un fenómeno que se pasa, no es un problema, pero una constatación. Esto es un fenómeno que se pasa en muchas realidades. Ese desplazamiento del centro informativo que existiría en el proceso judicial a las etapas preliminares. Por ejemplo, con intervención, adopción de medidas para producción de pruebas, como por ejemplo intervención de comunicaciones privadas, violación de secretos bancarios que pueden, por ejemplo, originar la identificación de una movimentación financiera sospechosa, los cateos, por ejemplo, que pueden encontrar drogas, agentes encubiertos, acceso a base de datos, muchas veces, tomas de fluidos, exhumación de cadáveres, pruebas periciales. Las pruebas periciales, muchas pueden ser producidas, sí, en fases judicial, pero también muchas son producidas en las fases previas. Esto muchas veces se pasa durante la investigación, muchas veces porque son pruebas que son irrepetibles, que necesitamos hacer esto porque hay un carácter emergencial o porque necesitamos también una base probatoria para empezar un proceso. Otro punto que he identificado es que cada vez más hay discusiones sobre la problemática de la condena de inocentes. No estoy diciendo que es solamente esta problemática, también tendremos la problemática de dejar a los culpados libres, pero los datos reales que tenemos, los datos empíricos que tenemos son, como Carmen Vázquez dice, buenos termómetros de la realidad. Y lo que he percibido que grande parte de los errores se pasan durante las fases de investigación criminal. Por ejemplo, los datos de Innocence Project americano, los datos de National Registers of Exonerations, aunque tengan diferencias porque uno toma en cuenta datos generales como del sistema y otros solamente los datos de los casos que llegaron al proyecto. Lo que pasa es que las causas que identifican de posible error están enfocadas, por ejemplo, en un equivocado reconocimiento ocular por juega de personas o a veces álbum de sospechosos, a veces también
falsas confesiones, que es un problema también. A veces mala conducta policial, como indica National Exonerations, falsas pericias. Y estas causas en general se pasan en la fase investigativa. Y lo que intento concluir es que a veces, intento en verdad demostrar, que es muy difícil que los errores que se pasan en la fase de investigación sean subsanados en la fase judicial, con las pruebas hechas en juicio. También tenemos muchos retos al hablar de investigación criminal. ¿Cómo se pasa con la teoría general de los problemas de la evaluación racional de la prueba? También esto se pasa con la investigación en el sentido que la doctrina procesal tradicional está enfocada en general en interpretación normativa y sistematización de reglas probatorias. A veces es muy sintomático y curioso que hay sistemas como Brasil, no sé si Uruguay también, pero que tienen una comprensión que investigación no es parte del procedimiento penal, es un proceso administrativo. Pero, curiosamente, las reglas de la investigación están en el Código de Proceso Penal. O sea, ¿es parte o no del procedimiento? Además, otra cosa muy curiosa es que hay poquísimos trabajos que aborden los desafíos del razonamiento aplicable a la investigación criminal en el ámbito de la epistemología de la prueba. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el trabajo de Aguilera, de Schun, de Toussaint, pero en general el enfoque es en la carga de la prueba, en la aplicación de estándares probatorios en la sentencia final, y una correcta motivación de los hechos en la sentencia penal. Y esta etapa previa es como olvidada. ¿Por qué? También tenemos un problema, es de tener buenas investigaciones empíricas, cómo realmente funciona la investigación y cuál es la cualidad de la investigación criminal en nuestros sistemas. A veces por razones también políticas, o sea, es un problema que los órganos públicos no quieren intentar fixar, arreglar. Por ejemplo, en Brasil hay dos investigaciones más profundizadas en este tema. Hay una de 2010 que fue conducida por Michel Mise, pero las conclusiones son que la poca eficiencia tiene razones por la burocracia y la falta de estructura de las comisarías de policía. Y hay otra hecha por el Consejo Nacional del Ministerio Público que concluyó, es muy antigua, pero también concluyó que 78% de las investigaciones de casos de homicidio, que es un caso, bueno, este tipo de crimen necesita de una mirada muy cautelosa porque es muy serio, pero aún en este tipo de crimen, 78% fueron sobrestadas, porque no encontraron una hipótesis suficiente de autoría que pudiese ir a juicio. Hay otra cuestión también, creo que muchas veces por una cuestión de estrategia, porque hablar sobre inteligencia policial es un tema como tienen una resistencia de abrir esto también a la defensa, al público en general, pero los materiales prácticos que existen, y mi tema de trabajo está enfocado en la investigación más conducida a cargo de la policía, porque el sistema brasileño sigue este modelo, pero esos materiales entonces operativos de la Policía Civil de Brasil, o por ejemplo el Criminal Procedure and Investigation Act
británico, no tienen algo que pueda realmente ayudar como una metodología a conjeturar hipótesis o ponerlas en prueba. Curiosamente, hay una excepción. Recientemente estaba estudiando un poco el crimen de feminicidio y las investigaciones conducidas en este tipo de delito, y sé que México tiene muchas buenas acciones para investigaciones de feminicidio, pero hay un material muy interesante que se llama Diretrizes Nacionais de Feminicidio, investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. Está em português porque foi produzido por el Consejo Nacional de Justicia brasileño con ONU, pero estas directrices tienen un guión muy interesante de que en crímenes de feminicidio podemos trabajar con ex hipótesis, podemos tener como bases qué pruebas pueden ser recolectadas, qué preguntas necesitamos contestar para llegar a la conclusión final de que la investigación cerró, que no hay más nada que investigar. Y esto me pareció una excepción muy interesante, que puedo decir que no son todos los materiales prácticos que no enseñan, pero hay algunos importantes que no enseñan. También tenemos algunos otros retos. La área que tiene ahora estudios más enfocados en la investigación criminal está dentro de la psicología cognitiva. Y uno de los estudios, encontrando razones por qué no hay tanta preocupación con la investigación criminal, fue concluido por Tong y Bowling, y esos autores, llegan a la conclusión que hay una cierta comprensión de que la actividad de investigar, muchas personas creen que es un arte intuitivo, que es basado en presentimientos, en insights, en corazonadas. No estoy diciendo aquí que no hay efectos psicológicos, seguramente hay, pero no creo de verdad que es así. Ahora tengo la explicación, eureka, ¿sabes? Para la resolución de un caso, para la generación de hipótesis, hay máximas de experiencias, hay generaciones que hacemos, hay prejuicios. Y también otro punto que contribuye para esta comprensión es el imaginario que hemos creado a partir de la literatura ficticia y también el cine. Por ejemplo, cuando leemos Sherlock Holmes o Conan Doyle, leemos a través de la actividad de August Dumping, muchas veces ellos hablan que hicieron una determinada conjetura porque fue una intuición. Yo creo que no es exactamente así. CSI también es una serie que mucha gente le gusta ver, pero la realidad es muy diferente de lo que existe en el cine. También Farsing indica que hay una cierta comprensión en las academias de policía, una resistencia en quizás aprender la investigación a partir de una metodología más teórica, y muchas veces creen que conocimientos prácticos con bases en casos reales es mucho más importante para intentar resolucionar un crimen. Y otra cosa que a veces la gente cree es que la experiencia profesional, no solamente en el ámbito de la investigación criminal, pero en este punto creen que la investigación de calidad y con mejor generalización de hipótesis se pasa por una cuestión de experiencia, de años de trabajo. Pero ¿es esto realmente suficiente? Hay una investigación muy interesante que fue conducida por Ivar Farsing. Ivar Farsing es
un profesor de la Academia de la Policía de Noruega y además de esto también es doctor por la Universidad en Suecia, ahora no me acuerdo cuál, pero él desarrolla en su tesis doctoral lo que hacen los buenos detectives, cómo ser un buen detective, cómo tener capacidades de razonar bien. Y él condució en su tesis doctoral también, uno de los estudios fue una comparación entre la policía de Noruega y la policía británica, que muchas veces es vista como una referencia en el mundo, y creó un caso ficticio con la ayuda de la policía, tanto de Noruega cuanto la policía británica, y crearon un caso y crearon una hipótesis gold standard, o sea, este caso era un caso de homicidio también, y crearon la mejor hipótesis que podría explicar los hechos y las pruebas existentes, y presentaron este caso a dos tipos de policía, los novatos que tenían de 2 a 3 años de trabajo y la mejor categoría, una de las mejores categorías, que son los investigadores de crímenes de homicidio con más de 25 años de experiencia. Y los datos fueron bastante sorprendentes porque es posible mirar que en inicio la policía noruega, tenía mejor capacidad de conjeturar hipótesis en comparación a la policía británica. Y esa policía británica cuando empieza, en general empieza en la calle, haciendo este tipo de actividad, no empieza mucho a investigar, porque dentro del cargo de investigador tú tienes categorías hasta llegar al punto de investigador Top, Best, Advanced Plus. Y al final, con 25 años de experiencia, los policías británicos llegaron a un nivel mucho mejor de conjetura de hipótesis y al revés, los policías noruegos estaban peores de que cuando empezaron. O sea, ¿qué pasa? Las hipótesis que fueron encontradas por el investigador, primero, que la policía de Noruega empieza así con un curso de capacitación muy bueno, pero esto no es seguido constantemente. Otra cosa que podría explicar este fenómeno es la implementación de un programa llamado PPP en Reino Unido. En Reino Unido, en 2001, hubieron muchos escándalos de corrupción de la policía, mucha presión social para reformas, y lo que hicieron fue hacer una formación diversa y constante, con entrenamientos específicos para cada categoría de policía. Entonces, investigadores de homicidios tendrán una formación diferente de investigadores de estafas, diferentes de investigadores de blanqueo de capitales. Es una manera de individualizar el entrenamiento. Y además, estos profesionales tienen un examen anual de cómo generar hipótesis con casos hipotéticos y reales. Y mira qué cosa dura. Si no van bien, o sea, si no atinguen un nivel bueno, pueden ser removidos para una categoría peor o a veces demisionados. Entonces, es una presión bastante grande también para que siempre estén como abiertos a pensar en otras hipótesis. También tenemos otro factor, sin duda es muy importante, que es la susceptibilidad a factores organizacionales, culturales y psicológicos que no podemos descartar, necesitamos tener en cuenta. Hay sistemas, dependiendo de la organización de nuestros sistemas, el tiempo
para concluir una investigación tiene diferencias relevantes. En Brasil, por ejemplo, estaba contando esto a mi compañero amigo uruguayo, el tiempo de investigación penal de Brasil, que son 30 días. Y él se quedó sorprendido. ¿Cómo 30 días? ¿Tú tienes 30 días para terminar una investigación penal? Sí. Bueno, hay casos que pueden pedir más plazo, pero la ley es esto. Se está preso 10 días. La persona siendo investigada, el imputado está preso 10 días. Y Uruguay, por ejemplo, son 6 meses. O sea, que es posible tener más tiempo de generar mejores hipótesis. México también creo que son 6 meses, ¿no? Algo así. También otra cosa que es relevante pensarnos es que hay sistemas que el ascenso a la carrera de fiscal o policial considera el número de condenas obtenidas, y esto entonces, de alguna manera, los hace hacer conjeturar más hipótesis, por ejemplo, de culpabilidad. También no podemos olvidar que muchos países, a ejemplo de Brasil, tienen aún trazos muy autoritarios, inquisitivos. México sé que ha pasado por una reforma procesal en 2008-2009, pero Brasil aún tiene una práctica a veces de utilización de tortura, otros métodos cuestionables, a veces intentar la confesión a todo costo, y esto es bastante sintomático. Hay otros factores psicológicos que tampoco podemos olvidar. El estrés, la presión social de la media, hacen muchas veces que desarrolle un fenómeno estudiado por la psicología cognitiva como visión de túnel, que es un conjunto de heurísticas y sesgos, mira el portuñol, sesgos que se manifiestan de alguna manera en los actores jurídicos, no solamente las policías, pero también los fiscales, los jueces, que en general consideran más hipótesis de culpa do que de inocencia, y muchas veces tienen la dificultad de cambiar la idea inicial conjeturada. Hay estudios empíricos que intentan demostrar esto en la práctica, no puedo ahora abordarlos con profundidad, pero está en el trabajo final. Pero el primero, que es muy interesante, es pensar que en general conjeturan más hipótesis de culpa do que inocencia. El segundo es que, dependiendo de la opinión personal del investigador, si él realmente cree que determinada persona es culpable, él hace más preguntas dirigidas, inductivas, a incriminar el sujeto. Hay métodos que son enseñados en las academias de policía, como método READ, que es aplicado en muchas policías hasta hoy. Y al final, que es muy interesante, es un estudio que analiza la elasticidad de interpretación de la evidencia. A depender de la hipótesis inicial conjeturada, las evidencias serán evaluadas con un peso diferente. Bueno, después de explicado los objetos y la importancia de la investigación criminal, Lívia, ¿qué tipo de razonamiento tiene lugar en las primeras etapas de la investigación? Cada vez más hay el estudio de la abducción como un tipo de razonamiento aplicable al proceso judicial o la etapa de investigación criminal en específico, y que es definido por Peirce como la operación capaz de introducir una nueva idea. La idea de abducción es crear una nueva hipótesis. Así, no voy aquí a adentrar las diferencias entre deducción y abducción, porque entre inducción y abducción, porque también es un campo bastante difícil. Pero importante tener en cuenta que, a la diferencia del razonamiento deductivo, el razonamiento abductivo no es posible garantizar la verdad de la conclusión. O sea, independientemente de la premisa, no podemos tener la seguridad que la conclusión es verdadera.
Y es interesante entonces este razonamiento porque él empieza de una manera diversa, cronológicamente invertida, que es un análisis del presente hasta hipótesis que pueden explicar lo que pasó en el pasado, y en el primer momento de las pruebas a las hipótesis. Entonces, mirar las pruebas y conjeturar hipótesis. Pero hay otro momento también importante del razonamiento abductivo, que es, bueno, tengo las hipótesis, ¿qué hago? Yo necesito buscar pruebas que puedan corroborar o refutar la hipótesis inicialmente conjeturada. Y a veces cambiar de idea, a veces hacer esto muchas y muchas veces, hasta llegar a una hipótesis que pueda ser considerable una buena explicación. Peirce, cuando hizo la conjetura de su trabajo, creía, bueno, él cambió mucho de idea, pero él creía que para tenermos una abducción necesitábamos de un hecho sorprendente y una hipótesis completamente innovadora, completamente nueva, quizás porque estaba mirando las descubiertas científicas. Pero si hacemos este contraste para la investigación criminal que suele pasar en nuestros países, no es exactamente así. El crimen, por ejemplo, no puede ser un hecho sorprendente necesariamente, pero puede ser que el crimen es prohibido en nuestros sistemas, es moralmente prohibido y también por el derecho. Entonces, lo que podemos comprender es que el crimen es la posibilidad de un hecho que es prohibido por nuestros sistemas, entonces no necesita ser sorprendente. Y además, no son todas las hipótesis que son innovadoras. Por ejemplo, casos de estafas, muchas veces estamos acostumbrados con... Tenemos el caso que sí, el caso es un caso individual, cada caso es un caso, pero la hipótesis que va a ser conjeturada no es nada novedosa. Esto se hace pasado así, así, así. Hay casos, por ejemplo, en Brasil de la estafa de WhatsApp. La policía ya sabe con el modus operandi de los estafadores. O, por ejemplo, hablando del crimen de feminicidio, tenemos siempre primeras conjeturas de hipótesis que no son nada novedosas. Por ejemplo, decir que puede ser la pareja no es novedoso. Y esto está basado en datos empíricos. Los datos de México, por ejemplo, me acuerdo que eran como 70-80% de los crímenes son quien practica es la pareja o expareja. Entonces, no siempre estaremos dentro de situaciones muy diferentes. Y es por esto que propongo una diferencia, en verdad, utilizo la diferencia de Tusset, entre abducciones ordinarias, que son abducciones que la hipótesis no es nueva, con abducciones extraordinarias, que sí, en estos casos estaríamos adelante de una necesidad de conjeturar una hipótesis no planteada. Doy un ejemplo. Hablando de los crímenes cometidos por medios digitales, la criminalidad cambia mucho todo el tiempo, el modus operandi. Cuando empezaron los primeros casos de Bitcoin, los investigadores no sabían lo que hacer, porque tampoco conocíamos lo que es Bitcoin. Entonces, esto exige la necesidad que pensemos en hipótesis nuevas y testeemos ellas para que entonces podemos ver si está corroborada o refutada. Bueno, entonces mi idea es proponer, hay etapas dentro de la abducción, comprender la abducción que pueden ayudar nuestras investigaciones en general. En síntesis, observar los datos disponibles, o sea, las pruebas, las evidencias, formular un problema, crear una hipótesis o más de una, ir en búsqueda de nueva información, confirmar o refutar esta hipótesis con la posible respuesta y hacer esto muchas y muchas veces hasta llegar a aceptación de una hipótesis o más de una como probable. Bueno, Lívia,
Has dicho esto del campo teórico, pero ¿cómo hacer esto en la práctica? ¿Cómo podemos implementar investigación? ¿Cómo podemos implementar herramientas que puedan mejorar la generación de hipótesis? Hay una metodología ahora aplicada por la policía de Noruega también, que se llama crosscheck. Crosscheck ahora es una obligación de la policía. La Fiscalía de Noruega obliga ahora que todas las investigaciones penales sigan este protocolo, esta metodología de organizar las ideas. ¿Y por qué creen esto? Porque muchas veces cuando tomamos decisiones, evaluamos las pruebas de todo, pero después es una decisión tan rápida que no sabemos dónde vino esta hipótesis, esta creencia que esta hipótesis es correcta. Entonces la idea es poner todo en papel. Voy a enseñar cómo, pero las ideas son registrar las hipótesis iniciales dentro de un contexto de un crimen, ver qué evidencias existen, cuál podemos también ir en búsqueda y qué tipo de evaluación tenemos sobre ellas, qué preguntas necesitamos contestar, cuáles hipótesis necesitamos eliminar y qué nuevas pueden ser creadas. Eso es muy interesante. La posibilidad de revisión del trabajo por otras personas. En Noruega, que se pasa es que en general el jefe revisa el trabajo de los investigadores, pero no necesariamente necesita ser de esta manera. Y también Farsing defiende, y yo creo que este punto estoy completamente de acuerdo con él, y esto podría quizás ser implementado en el sistema mexicano en la etapa de investigación complementaria, la posibilidad de la defensa o víctima contrarrestar la investigación oficial con datos complementares o con otras hipótesis. O quizás la víctima y la defensa también pueden utilizar este método para hacer una carpeta de investigación privada. Esto es posible en Brasil. Ahora tenemos la figura de la investigación defensiva. Aún es muy reciente, aún no sabemos los límites de actuación, pero es posible yo llegar a la policía y entregar, mira, esta es mi investigación privada. Tu hipótesis tiene una serie de debilidades, es esto. Esto es el crosscheck. Es más, bueno, en verdad me parece bastante sencillo, y no necesita de muchos recursos financieros, puede ser hecho en papel, puede ser hecho en Excel. ¿Y cómo funciona? Entonces, aquí vemos las líneas investigativas, por ejemplo, la desaparición de una niña, como por ejemplo el caso de Madeleine McCann. Madeleine McCann, no sé si te acuerdan, fue una niña que estaba de vacaciones con sus padres en Portugal y desapareció. La familia había ido a cenar y cuando regresaron, ¿dónde está Madeleine McCann? Hay muchas teorías de conspiración, es verdad, algunas muy locas, algunas más plausibles, pero por ejemplo que fue tráfico humano, que hubo un secuestro, que los órganos de la chica fueron vendidos, una red de pedofilia, muchas cosas. Sé que ahora tienen otra línea de investigación, pero la idea inicial, la conjetura inicial, tenían muchas hipótesis a ser perseguidas, como por ejemplo asesinato, secuestro, un accidente, muerte por enfermedad, en este caso un poco difícil, pero suicidio también, que se fue, en un caso, por ejemplo, de una persona adulta. Aquí podemos poner las informaciones que podemos buscar, qué tipo de preguntas podemos contestar, la fuente de información, la acción que podemos hacer, por ejemplo, escuchar testigos, pedir pruebas periciales,
¿Cuál es la prioridad? Porque como estamos hablando de un trámite que despende tiempo y tomas de decisiones estratégicas, también necesitamos priorizar algunas pruebas. Y el documento que aporta, el documento que puede ayudar a documentar esta prueba. Y aquí me parece interesante también que hay la evaluación de las pruebas en comparación con las líneas de investigación. Entonces, por ejemplo, si tengo una pregunta y creo que la evidencia es consistente, pongo en verde. Si no es tan consistente, en rojo. Si es neutro, blanco. Este es solamente un modelo. Claro, podemos adaptar a cada sistema, a cada situación, a veces en tipos de delitos diferentes. Hay cuestiones que algunos tipos de delitos exigen que otros no. Pero algunos puntos necesitamos tener en cuenta. Primero que, como he dicho, fácil de implementación, no necesita de muchos costos. También necesitamos pensar que los hechos en general son interpretados, entonces tampoco estaremos libres de subjetivismo inherente a la evaluación de quien investiga. Es posible que las líneas investigativas estén correctas, pero el investigador tiene prejuicio, es racista y va a evaluar las pruebas de una manera completamente sesgada. Tampoco podemos olvidar que la función de revisión del trabajo me parece una buena idea a principio, pero tampoco está libre de sesgos, como por ejemplo de jerarquía. Cuando tú escuchas a tu jefe, en general, tú estás menos dispuesto a ir de frente, como intentar debatir. Y el grupo también, a veces el sesgo está en el grupo, porque no hay otra manera de razonar, otra perspectiva de vista, de visión. Y también, como es una implementación muy reciente, aún no hay estudios empíricos sobre la realidad en Noruega que demuestren la eficacia de la mejoría del trabajo. Hay otras herramientas también que me parece interesante para que vosotros tengan conocimiento. Aquí mi propuesta no es enseñar cómo funcionan, es más descriptivo, porque tampoco tengo conocimiento de computador, de ordenador y todo para explicar cómo funciona. Pero hay un programa, bueno, los sense-making softwares fueron creados a partir de los años 80 y es muy interesante que, aunque en el razonamiento probatorio el derecho no tenga dado tanta atención a la abducción, la área de inteligencia artificial tecnología, sí, muchas veces para pensar en hipótesis de decisiones económicas en la toma de decisión de una empresa, por ejemplo. Hay otras aplicaciones de programas abductivos en esos campos. Pero hay dos que fueron creados. Uno se llama ECHO y otro Alibi. ECHO es una simulación de veredictos de jurados baseados en preposiciones simples. Entonces, crea preposiciones relacionadas, involucradas a las evidencias, a las hipótesis de acusación y de la defensa. Y la idea es que a partir de un algoritmo que enfoca en la coherencia, él intenta encontrar la hipótesis que parece ser más coherente con las pruebas recogidas. Otro que también me pareció interesante es Alibi, que fue creado para ayudar a la defensa a crear un pronóstico de las posibles y diferentes explicaciones que podrían justificar el comportamiento del investigado. Y el ejemplo que es enseñado por Nissan es interesante porque él analiza hipótesis que están enfocadas en verdad en el comportamiento, o sea, más enfocadas sobre la cuestión de si había dolo o no en la actuación del sujeto. Y el ejemplo aquí es muy sencillo, pero hay una ventana de cristal rota. En nuestros ordenamientos jurídicos,
hay el crimen de daño. Y es un crimen, entonces una persona es investigada por este crimen. Este simulador puede crear qué tipo de hipótesis. Primero, que fue un accidente. Segundo, que la persona fue empujada por otra. Tercer, que escuchó un ruido y gritos y pensó que era un pedido de ayuda. Entonces, son posibilidades de generación de hipótesis que se enfoquen en la cuestión del dolo y de verdad no veo mucha aplicación en la práctica, pero existen estos programas. Hay uno que he descubierto recientemente, que está disponible en este enlace, que se llama Consistent Pathway Analysis. Voy a confesar, aún no sé utilizar. Y de verdad me parece bastante difícil, porque hay una parte que tú necesitas poner la probabilidad. Es complicado. Y esa es mi mayor crítica, quizás, a este tipo de SenseMake softwares. A veces la tecnología puede más confundir que ayudar. Hasta enseñar una determinada categoría de investigadores a operar estos programas puede ser un tremendo desafío. Pueden perder mucho tiempo enfocados en estos programas y realmente no llegar a nada. También necesitamos pensar que hay cosas de implementación, claro. Hay royalties a pagar, hay una serie de cosas. Y tenemos realidades completamente distintas. En Brasil, la comisaría que se queda en una ciudad muy pequeña no tiene capacidad de implementar esto. A veces tampoco tiene ordenador. Hay ciudades que no tienen ordenador, la comisaría de policía. ¿Cómo van a utilizar este sistema? Y como todas las cuestiones, la inteligencia artificial también depende de un algoritmo para que funcionen y, sin dudas, están susceptibles también a los sesgos de quien creó este algoritmo. Bueno, mi intento fue poner algunas herramientas que me parecen interesantes para la generación de hipótesis y además también enfocar la necesidad que estudiemos más la investigación criminal. En mi percepción, las herramientas que presento no van a arreglar los problemas investigativos. Aún necesitamos de muchas reformas, de capacitación y otros cambios. Y también necesitamos de más estudios en esta línea investigativa del razonamiento probatorio en la etapa de investigación penal. Ojalá que yo pueda hacer mi doctorado sobre esto, pero es otra etapa de la vida, aún no sé. Y es esto, me gustaría escucharlos y conocer un poco de las experiencias exitosas de México para mejorar las líneas de investigación penal. Gracias. Nuevamente, como en la... ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? Perfecto. Les decía que nuevamente, como en la exposición pasada, si alguien tiene preguntas entre el público, puede levantar la mano. Acá tenemos una. Sin micrófono. Ahora se lo paso. No hay problema, puedo hablar. Ahora sí. Muy bien.
Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias, Livia, por tu excelente ponencia. Me interesó un montón. Y yo comparto contigo hemos ya hablado sobre eso, de algunas preocupaciones con estos juegos de palabras que se hacen muchas veces, de decir, esa es una prueba, esa es una otra cosa. Y una pruebita es algo distinto de prueba. Y la verdad es que tu trabajo pone en evidencia algo muy importante, que son también los estímulos que damos a la policía en las investigaciones. Porque mira, si nos ponemos en los zapatos de un policía y decimos, alguien nos dice, bueno, usted va a hacer todo un labor de investigación y entonces ponemos todo en la basura y empezamos todo de nuevo, ¿no? O en casos como lo que pasó ahora de reciente, en un caso en mi familia en Brasil, que practicamos un montón de pruebas para entregar en la comisaría y el comisario de policía me dice, no hace falta, ya tenemos la palabra de la víctima, no, todo eso ponemos en la basura, ¿no? Entonces, ¿cómo damos estos estímulos? Es fundamental. Yo creo que aquí quería escuchar tu opinión sobre esta división súper tajante, que es súper importante, del modelo acusatorio, de la fase de investigación y tal, pero cómo hacer con que esta división siga dando estímulos para que la investigación pueda ser mejor hecha, cómo estimular nuestros policías o fiscales o quien quiera que sea para que hagan investigaciones mejores. Era solo eso. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por los comentarios. Es verdad, ya tuvimos muchas discusiones sobre pruebita, elementos informativos, como hoy en día hubo una tendencia un poco artificial de hacer clasificaciones. Y la verdad es que a mí me parece que es información relevante. Bueno, esta pregunta de cómo podemos mejorar la investigación a partir de una perspectiva del sistema acusatorio me parece un gran reto también. Primera cosa, sin dudas, es capacitar. Capacitar es importantísimo. ¿Cómo podemos exigir que las prácticas mejoren si no tienen herramientas para esto? Te doy un ejemplo. Ahora, en Brasil, uno de los temas que es el tema del momento es el reconocimiento, los errores cometidos por el reconocimiento de personas. ¿Qué están haciendo ahora? La policía y la fiscalía comprendió que, bueno, necesitamos cambiar la práctica. Entonces, están existiendo cursos de entrenamiento, como por ejemplo Lilian Stein y William Seconello, ya fueron en la comisaría, la Academia de Policía de São Paulo, de Santa Catarina, y bueno, ojalá que esto se va para las otras comisarías, los otros estados. Pero también pienso que en este tipo de capacitación, actividades de creatividad deberían de ser desarrolladas mejores. Hay algunos estudios que indican que técnicas de brainstorming, memorización no son efectivas, que lo que realmente mejoraría la capacidad de conjecturar mejores hipótesis creativas sería, primero, poner menos casos en las manos de los investigadores. Hay investigadores que trabajan con 2.000 casos en Brasil. ¿Cómo puede generar buenas hipótesis así? También hay algunos estudios, pero no voy a decir que estoy totalmente de acuerdo que enseñarlos otras áreas del conocimiento, como biología, como matemática, como semiótica también. Hay un estudio de Dean que cree que enseñando semiótica los investigadores tenían la capacidad de reconocer mejor los señales
por ejemplo, de los testigos. De verdad, no creo en esto. Pero bueno, creo que la capacitación es algo muy importante pensar. La remuneración también, claro, porque tenemos incentivos bastante perversos en nuestros sistemas. Y tener una mejor remuneración a veces hace con que tenga mejores capacidades de investigar. Por ejemplo, en Brasil, un investigador de policía recibe un sueldo al máximo, como de 1.000 euros. Pero esto es en el top de la carrera. ¿Cómo tú vas a dejar que una persona que tiene 1.000, bueno, va a ganar 1.000 dólares por mes, quizás esté a contento de, incentivado de hacer un buen trabajo? Entonces, me parece que hay muchos retos. Hay retos culturales, estructurales y también de mentalidad, seguramente. Muchas gracias, profesora. Tenemos otra pregunta de la profesora Carmen Vázquez. Tenemos un problema con los micros. ¿Ya está? Sí, gracias. Muchas gracias, Livia. Me gustó muchísimo tu exposición. Felicitaciones. Es muy interesante, muy completa de toda la información que presentas. A mí me quedó la duda sobre cómo seleccionar a la policía. Es decir, evidentemente, tú has hablado sobre la formación una vez que eres parte de la policía, pero me preguntaba si habías encontrado alguna información sobre perfiles de la policía. ¿Cuál sería un buen perfil de alguien que quiera dedicarse a la policía? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué tipo de habilidades en quien va a hacer ese tipo de investigaciones tan relevantes, evidentemente, para el sistema de justicia? Y esa era una cuestión, preguntarte si habías leído algo al respecto, si hay algún estudio sobre cuál sería el perfil adecuado. Y la segunda cuestión, sobre qué rol juega la generación de hipótesis alternativas en esto. Me parece que es uno de los temas bien importantes para evitar al menos cierto tipo de sesgos. Normalmente se plantea, evidentemente, para el sesgo de confirmación de la hipótesis, pero creo que la manera en la que nos hace pensar los retos que nos plantea pensar en diferentes hipótesis puede ayudar a evitar otro tipo de sesgos. Entonces, ¿qué rol te parecería que jugaría esta, digamos, necesidad, si podemos plantearla como una obligación a todos los que investiguen sobre un delito, que al menos se planteen dos hipótesis alternativas sobre los hechos y que tengan que buscar información para corroborar o contrastar, refutar esas dos hipótesis alternativas? Gracias. Gracias, Carmen. La pregunta es muy interesante. En primer, lo que he leído preliminarmente no es el objeto realmente del trabajo, pero lo que sé es que hay algunas investigaciones empíricas sobre testes de perfilamiento y la conclusión de los psicólogos fue Jean Forsin y Stoke. Concluyeron que los testes de la manera que son hechos hoy en día no tienen mucho impacto en la mejoría de la selección de los investigadores. No hay un consenso a principio de lo que hace un mejor investigador. Si es, por ejemplo, una persona con histórico de familia, calmo, sin histórico de violencia, por ejemplo, o si solamente vamos a seleccionar personas que no tengan este tipo de prejuicio. Es difícil que en el test de nivelamiento, no, ¿cómo se llama? El test de, como el RH hace cuando tú entras en la empresa, ¿sabes? Es muy difícil que él pueda medir este tipo de situación que pueda determinar lo que hace un buen detective. Pero confieso que voy a profundizar esto también con más cautela, a ver si llego a alguna conclusión. En mi opinión, lo que podría ser un buen detective, un buen investigador, un buen fiscal, depende de la situación. Y la segunda pregunta también es interesante, ¿por qué muchos sistemas tienen previsiones de otras hipótesis? No necesariamente de inocencia, pero
el ordenamiento mexicano pone que la Fiscalía tiene la obligación de seguir diversas líneas investigativas razonables. El sistema alemán, artículo 160, pone que hipótesis de culpabilidad, hipótesis de inocencia necesitan ser perseguidos, y sé que también el sistema inglés tiene una previsión un poco similar. Quizás podríamos sí plantear una obligación normativa de que exista una hipótesis de inocencia. Pero mi punto es, ¿con qué énfasis realmente desarrollarán bien esta hipótesis? Porque pueden decir, yo cumplí los estándares aquí para esta hipótesis de inocencia, y es una hipótesis horrible, es una hipótesis que no recolectó buenos elementos de prueba. Entonces, no sé también, es una cosa muy difícil. O sea, me parece una buena idea, pero no necesariamente en la práctica harán un buen trabajo, ¿sabes? Gracias. Gracias, profesora. Tenemos un par de preguntas más acá de este lado. Primero, felicitarla, maestra, por su excelente exposición, y me quedo con la pregunta que usted dejó en la pizarra, que dice qué experiencias y prácticas han sido exitosas en México para mejorar las líneas de investigación penal. Coincido con usted en algo, en varias cosas, pero en particular voy a pronunciarme respecto a la formación. Usted hablaba de la policía que cubre una sola área o se especializa en una sola área. Aproximadamente tuve 15 años de experiencia como Ministerio Público involucrada con policías, entonces me tocó ver el sistema anterior distinto al acusatorio penal. Entonces los policías en aquellos años tenían solo bachillerato, ¿sí? Entonces se hicieron investigando en la calle, ¿sí? Entonces llegan los nuevos policías de este nuevo sistema y se empiezan a exigir como requisito ya una formación profesional. Desafortunadamente, muchos ya profesionales de medicina, arquitectura, me tocó capacitar policías o aspirantes a policías en la academia, donde en un curso de 3 meses ya les daban su nombramiento de policía y un arma. Entonces eso a mí me parece que les falta una academia como la que existía antes. Por ejemplo, la Policía Federal era 1 año completo de academia, donde así como el abogado ve el derecho de manera general y después te vas especializando, me parece que eso sería lo exitoso, o al menos en mi experiencia es lo que vi que daba mejores resultados, que hubiera una mejor academia, que no llegara el aspirante porque no encontró empleo de médico, porque nunca logró una especialización de médico. Tuve alumnos médicos, enfermeras, arquitectas, ingenieros, y en cambio el perfil que llevaban licenciatura en Derecho o en Criminología era mucho más fácil de comprender las cosas. Entonces era doble tarea hacer que un médico entendiera los criterios de investigación. Bueno, entonces una cosa es lo que nosotros les enseñamos, cómo se deben hacer las investigaciones para no vulnerar derechos fundamentales y todo lo procesal que se le debe explicar. Pero otro paso más es aprender a investigar, y lamentablemente de eso no hay un manual. Yo tengo la frase de que el peleador se hace peleando en las artes marciales y el investigador, les digo a los policías, se hace investigando. Entonces, otro recurso que se tomó, yo hablo de mi entidad de Tamaulipas, fue combinar un policía ya de muchos años, aunque no tuviera esa profesión, porque tampoco podrías quitarle el trabajo, con los nuevos policías que llegaban, pero sí es necesaria o bien importante la formación académica, pero también algo que usted dijo, el número de policías, cuántas investigaciones trae en su mano y qué importancia le va a dar, a cuál le va a dar más importancia y a cuál le va a dar más tiempo. Desafortunadamente, creo que la falta de elementos policiales también adolece una correcta y profesional investigación. Tal vez no fue pregunta, solo quería darle mi experiencia, pero coincidiendo con usted en el tema de formación,
de especialización y del número de policías que por supuesto debe aumentar para con ello elevar la calidad de las investigaciones y el tema de usted, aumentar las hipótesis, a investigar cómo las va a aumentar si trae en sus manos 100 casos. Era mi aportación. Gracias, maestra. Muchas gracias por tu comentario, comparto casi en todo, y es esto. Gracias por la intervención. Tenemos una última pregunta del profesor Jordi Ferrer. Me gustó también mucho tu intervención, tu ponencia, Livia. Empezando por esto último que has contestado en algunas preguntas, la posibilidad de que hubiera previsiones normativas de la necesidad de formular e investigar hipótesis alternativas. Creo que estas tienen ya un lugar, que no debería ser tanto o no solo digamos, guías o algo así de buenas prácticas o protocolos de investigación, que está bien que los haya, sin duda, me parece importantísimo, pero que esas van a tener mucho mejor fuerza si el lugar donde están esas obligaciones de investigar y refutar hipótesis alternativas es en los estándares de prueba. Si el estándar de prueba prevé que no se va a considerar probada una hipótesis de la culpabilidad si no se han refutado X hipótesis alternativas. Digo X porque podrían ser todas, podría ser la formulada por la defensa, podría ser, depende, ¿no? Pero X hipótesis alternativas de la inocencia o en todo caso más beneficiosas para el acusado, entonces eso genera hacia abajo incentivos para que la Fiscalía ordene la investigación de cierto modo y su estrategia procesal de un cierto modo, para que la policía realice la investigación de cierto modo, porque saben que al final hay que conseguir eso. Entonces eso me parece muy, muy importante y depende del diseño procesal. Claro, todo fracasa si cuando el juez, y eso quiere decir que los jueces tienen un papel fundamental aquí, el papel fundamental de dar esos incentivos a través de la aplicación de las exigencias de umbrales de suficiencia probatoria. Todo esto fracasa si después los jueces no tienen independencia judicial para hacer esto, ¿no? Entonces, todo el sistema, como siempre, depende en unas piezas de otras. Entonces, si no tienen independencia judicial, sea por la presión de los más medias, sea por su falta de formación también en la materia, o sea incluso por presiones políticas. En este país al presidente se le ocurre en cada mañanera su conferencia matutina de todos los días, señalar a jueces como promotores de la impunidad, concretos, con nombres y apellidos, diciendo el juez tal ha absuelto este caso, lo cual es una presión brutal para la independencia judicial y para esa posibilidad que los jueces realicen su papel en el dar incentivos hacia abajo a la Fiscalía y a la Policía para esto. Pero me parece que hay un elemento, garantizada la independencia, hay un elemento fundamental que es la correcta formulación de estándares de prueba a los efectos de todo esto después. Eso me parece que no es objeción a tu ponencia en absoluto, sino un complemento, digamos, que creo que va en la misma línea, ¿no? Hola, gracias por los comentarios, Jordi. Eso es algo que siempre pensé. Aún no tuve el coraje de desarrollar la relación entre las líneas investigativas y la aplicación del estándar, seguramente. Pero, por ejemplo, en tu libro, último libro, que propone los modelos de estándares probatorios, los más exigentes, por ejemplo, exigen que el juez también tenga la capacidad de confrontar la hipótesis acusatoria con otras que podrían explicar todos los hechos del conjunto probatorio, o quizás la hipótesis planteada por la defensa depende del estándar aplicable. Pero pienso también, y necesito hacer
una investigación más profundizada sobre este tema, exactamente en esta relación, o sea, que el juez, al momento que va a decidir, si no tiene otras hipótesis planteadas, no puede tener una buena aplicación del estándar. Como él podrá imaginar, conjeturar y otras hipótesis si esto no fue desarrollado en el momento inicial. Entonces, quizás también podemos pensar en cambios del sistema, que estas hipótesis pueden ser planteadas como en un informe, aunque no explicadas. También por todo el tema del objeto de juzgamiento, de las pruebas que serán producidas para falsear o no la hipótesis acusatoria, pero necesitamos entonces quizás crear mecanismos que puedan auxiliar la aplicación del estándar probatorio con las líneas investigativas que en general fueron desarrolladas en la investigación. Comparto contigo y seguramente este es un tema muy interesante. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por sus preguntas y por la atención que han prestado a esta, nuestra segunda ponencia del día. Aprovechamos la oportunidad también para saludar al público que nos sigue por la red, por nuestro canal de YouTube, desde Argentina, Perú, Chile, Colombia y claramente desde diversas partes de México. Hemos estado al pendiente también de sus participaciones y haremos llegar sus preguntas a nuestras y nuestros ponentes. En un momento más pasaremos a la tercera de nuestras ponencias con la profesora Marilena Lumiento, por lo que les invitamos a no abandonar sus asientos. Muchas gracias.